Se lo informé aquí desde el primer resumen del programa. El día de ayer, Felipe Calderón, expresidente de la República, envió una carta dirigida a Marcelo Torres, el presidente en turno del Partido Acción Nacional, pues anunciando su renuncia al partido. Lo tengo ahora en la línea telefónica. Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Gusto saludarte. Bueno, pues me imagino que es duro, ¿no? Después de tantos años, después de haber sido jefe nacional del partido, después de haber ocupado, pues, importantes cargos, entre ellos del presidente, el de presidente de la República, pues por la vía de Acción Nacional, me imagino que debe haber sentimientos al presentar esta renuncia. Sí, desde luego fue una decisión muy difícil para mí, Pascal, porque el PAN ha significado pues una parte muy importante de mi vida. En él he militado la mayor parte de los años que he vivido. Sin embargo, es una decisión profunda o producto de una reflexión profunda y que además te confieso que la facilitó mucho el hecho de la llegada de alguien como Marco Cortés a la dirigencia, ¿no? Eso fue lo que me ayudó, a eso le agradezco mucho, porque para mí es la garantía de que el PAN no cambiará y seguirá sirviendo los intereses de una camarilla, de un pequeño grupo que pues le ha sacado jugo al PAN mientras el PAN se sigue deteriorando, reduciendo en su soporte electoral y por supuesto dejando, por desgracia, de ser el instrumento que los ciudadanos necesitan para participar en política y que lo fue alguna vez. Así que ahora hay que construir otra cosa, Pascal, no hay tiempo Sí. que perder. La premisa fundamental es que se requieren este tipo de opciones o esta opción ciudadana. Ya hay un esfuerzo que se está gestando en el que participan, por cierto, muchos jóvenes que se están aglutinando. Margarita encabeza también un esfuerzo que es Libertad y Responsabilidad, la asociación libre, y yo espero que eso pueda cristalizar en la opción de participación política y escuela de ciudadanía que México necesita, Pascal. Y si me quedo en el PAN, Sí, primero es una sí. señal equivocada. El PAN ya no es ese instrumento, hay que decirlo con toda claridad a los ciudadanos, Ujú. no engañarse, no perder el tiempo. Y dos, implica desviar tiempo, recursos, atención de algo o quitárselos a algo que es indispensable hacerlo y que el año que entra es la única ventana de oportunidad que la propia ley establece para hacerlo. ¿En dónde se extravió el PAN para ti, Felipe? Mira, obviamente tiene que ver con la llegada del PAN al poder, pero básicamente cuando el padrón interno se empezó a manipular con propósitos de privilegio de un grupo, de una camarilla, de un grupo que incluso se hacía llamar a sí mismo el consorcio, y hace 5 años cerraron el acceso a nuevos ciudadanos, que era la fuente donde se nutría y se refrescaba la militancia del PAN, y de los que se quedaron, fueron haciendo purgas sucesivas para hacer un padrón electoral interno a modo de esa camarilla, ¿no? El resultado del domingo, por ejemplo, Marco Cortés dice que ostenta que ganó 4-1. Caray, no dice nada a un oído democrático una decisión así con los problemas que tiene el PAN. 4-1. Lo que ocurre es que han hecho un partido minúsculo, un partido a la altura de sus intereses, que son perversos, pero son de personalidades minúsculas también. Y cuando el PAN pierde este sentido de ser instrumento ciudadano, primero se aleja de la ciudadanía, reduce su representación política, reduce su propia votación, pero segundo se convierte en un instrumento de un grupo y en ese momento se pierde totalmente. Tiene raíces más profundas, más hacia atrás probablemente, pero yo específicamente lo ubico en estos últimos años. Oye, cada quien sus razones, pero sí llama la atención que los dos hombres que llegaron a la presidencia por la vía del PAN ya no están en el PAN, a lo mejor por razones distintas, pero el PAN tendría que preguntarse cómo pasa una cosa así, ¿no? Sí, yo creo que el PAN tiene que hacer una reflexión que no está haciendo, Pascal. La verdad es que el PAN tuvo una oportunidad enorme de rectificar. Yo todavía opté por acudir a los órganos internos. Estuve yo creo que unos 3 o 4 años tratando de participar en el Consejo Nacional, en las juntas de comisión permanente,
Recuerdo cómo insistentemente, junta tras junta, pedía que se hiciera un espacio formalmente convocado para discutir la situación política previa a la elección del 2018. Íbamos a un despeñadero con la autoimposición de Ricardo Anaya. Nunca se abrió ese espacio. Muchas veces únicamente lo que obtuve fueron insultos, y realmente esa reflexión nunca se hizo. Cuando pierde el PAN la elección de manera catastrófica el pasado 1 de julio, pues se abrió otro espacio que también se desaprovechó. Y lo único que ha hecho este grupúsculo, esta camarilla, es reproducirse, es preservarse, es mantenerse, lo cual hace que esta espiral hacia abajo, esta espiral autodestructiva del PAN continúe, en lugar de haber abierto un espacio a la reflexión sincera y de ver, bueno, qué está pasando, ¿no? Y los llamados ahora a la conciliación y que todos somos indispensables, y pues son realmente una gran hipocresía, Pascal, que hubiera de veras habido un poco de algo genuino en esos llamados en los meses de años pasados, pero no lo hubo, ni lo habrá, porque todavía el PAN, aún perdiendo votos y aún perdiendo fuerza, pues todavía es un partido que les aporta posiciones políticas, dinero, moches, presupuesto, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que viene? Tú has dado a conocer que viene la fundación de un nuevo partido, me acabas de decir que el año que entra es clave en términos de la ley electoral, pero un partido ¿de qué corte, con qué principios? ¿A quiénes verías, pues digamos, de personas con las cuales quienes nos están escuchando podrían relacionarse? ¿A quiénes verías o a quiénes invitarían los creadores de este partido, los fundadores de este partido para integrarse en una nueva organización política? Primero, un partido con ideas. Pascal, eso es muy importante porque esas ideas han pasado en segundo plano, incluso en el PAN. Un partido que se base en el desarrollo humano sustentable, yo llamaría incluso humanismo sustentable, que establezca premisas básicas relativas, por ejemplo, al Estado de Derecho, a la democracia liberal, a la economía de mercado con libertades económicas, pero también como una condición necesaria para un correcto funcionamiento de la vida productiva, pero no suficiente, y en consecuencia que requiere la acción rectora y rectificadora del Estado para cerrar las terribles desigualdades que tiene un país como México. En consecuencia, un partido proponiendo y construyendo igualar las oportunidades educativas, de salud, de transporte y de telecomunicaciones, en general de servicios públicos, donde radica la posibilidad de cerrar esas desigualdades. Un partido muy comprometido con la sustentabilidad, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la protección de los recursos naturales. Es decir, un partido que, siguiendo esos principios, pudiera también acoplar a una realidad mexicana, por ejemplo, las metas del desarrollo sustentable de Naciones Unidas. Pero por otra parte, Pascal, además de lo programático, tendría que ser muy importante un partido que siguiera estrictos parámetros éticos de participación pública, que tuviera claramente delineado qué se vale y qué no se vale en la vida política, que tuviera también un criterio de admisión y participación para que no fuera un catch-up, un partido que agarrara todo lo que circulara y todos los desperdicios de otros partidos, sino realmente fuera muy riguroso en admitir a gente que tenga realmente un modo honesto de vivir y que lo pueda comprobar. Pienso en un tipo de ejercicio como la 3 de 3, no hecho hacia el público, sino hacia internamente una comisión de notables que pudiera vigilar a quienes aspiran a ser candidatos de este partido o militantes incluso que cumplan con estos parámetros éticos de auténtica ciudadanía que tanta falta le hacen a México. Y quienes pudieran participar, yo estoy pensando en muchas mexicanas y mexicanos que hoy desesperadamente, seguramente te pasa a ti, que dicen qué vamos a hacer, qué podemos hacer. Yo creo que la marcha de ayer, con todo lo que injustamente se le critica y la manera tan dogmática y maniquea con la que se critica a quienes participan, pues es una expresión de ese fenómeno. Hay miles, quizá cientos de miles de mexicanas y mexicanos que quieren participar, amas de casa, profesionistas, servidores públicos honestos,
sobre todo jóvenes universitarios. Yo pienso que esta organización la deben encabezar muchos jóvenes universitarios que quieren verdaderamente construir un México mejor y que no tienen espacio ahora en ningún partido político. ¿Te imaginas un partido liberal, por así decirlo? Sí, 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 en lo político y en lo económico, y por supuesto con un gran compromiso con la igualdad de oportunidades, es decir, un gran compromiso con la justicia, no solo con la libertad. Es decir, tres principios: justicia, libertad y democracia, una especie de trípode que sea lo que guíe la propuesta programática y las acciones de este partido, por supuesto. Y si se le quiere calificar como un partido liberal, sí, liberal en lo político y en lo económico. Porque digamos que yo por lo que pues alcanzo a ver en el espectro político y en las posiciones de algunas personas que o hacen política o comentan sobre política, uno pues pensaría que lo que hace falta en el espectro es un partido liberal, ¿no? Así es, un partido comprometido con la libertad económica y la libertad política, con la democracia sin adjetivos, tal como lo adjetivaba, por cierto, Enrique Krause, con las libertades económicas, la competencia, el mercado, con el Estado de Derecho, con las libertades personales también. Quizá un partido que, sin renunciar a principios y valores, como los que el propio PAN tenía, supere las limitaciones de los debates más asociados al conservadurismo, es decir, que siga sosteniendo valores que tengan que ver con la persona humana, su dignidad, la vida, pero desde un punto de vista mucho más libertario, mucho más compasivo, mucho más de mucho mayor entendimiento, mucho más plural. Sí, un partido de libertades, definitivamente, un partido liberal, no me gustaría etiquetarlo así, pero así yo, hay Sí. mucha gente que así lo concibe, pero sobre todo son cosas que habrá que discutir, Pascal. El hecho es que hace falta en México un instrumento de participación ciudadana, como lo fue el PAN en su tiempo, y que es el tiempo de construirlo. Seguir militando en el PAN a sabiendas de que no tiene remedio, pues ya es una pérdida de tiempo, de recursos, de energía, de liderazgo y una confusión indebida hacia los electores que no puede seguir. Hay que construir otra cosa rápido, hay que construirla bien, y aunque tome muchos años, Pascal, yo creo que es probable que esa alternativa no se acabe de consolidar a la vuelta de un par de años o que se Sí. constituya en una mayoría parlamentaria pronto. No, no es cierto, y creo que si uno subordina el apetito electoral o la urgencia, las prisas electorales, pues va a sacrificar mucho la calidad ciudadana, la calidad programática y la calidad en los parámetros éticos de una organización duradera y capaz de ser fecunda en la construcción de un México mejor necesita. Hay que dedicarle los años que sean necesarios para construirla, y esa está siendo un poco mi reflexión. Margarita está haciendo un gran esfuerzo ahora a través de la Asociación Civil Libertad y Responsabilidad, la LIBRE, y creo que ahí puede haber el germen de una organización como esta, pero será algo que tendrán que decidir sus propios asociados. Sí. Ojalá eso pueda ser pronto, porque ya pues en enero estamos a 8 semanas de los plazos legales para hacer una expresión de voluntad política. Habrá que esperar también los lineamientos de la propia autoridad electoral, pero la ley es muy clara. Enero es el mes después de una elección presidencial para crear una organización política que tenga vocación de partido, y ya no hay tiempo que perder en eso, Pascal. Bueno, a lo mejor algunas de las críticas que enfrentará este nuevo partido y digo, me atrevo a adelantarme que por ahí vendrán y de una vez pues preguntarte cómo responderías al señalamiento de que se trata del partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala. ¿Qué responderías ante esta crítica? Pues que yo sí la veo venir en la formación de este Bueno, partido, pues Felipe. no hay manera de evitar señalamientos como este, y creo que solo pueden ser superadas si el trabajo que se propone es de fondo, si las propuestas son serias, si el marco programático y organizacional es suficientemente poderoso, de manera tal que trascienda nombres o personas, y de eso esa es la idea, ¿no? Yo creo que la Sí. idea es que se constituya una organización inicial, incipiente si tú quieres, pero que inmediatamente de ahí puedan surgir liderazgos. Yo creo que hay muchos jóvenes ahora, Pascal, en todo el país, en la Ciudad de México,
con un talento notable, con una gran capacidad de organización, de visión, con un discurso muy fresco, que definitivamente pueden tomar las riendas de eso, pero hay que empujar con lo que tenemos y la verdad lo que tenemos es pues también esa experiencia en la vida pública, conocimiento de temas del país, aprendizajes derivados de aciertos y errores que son definitivamente pues activos que hay que poner en práctica. Y poniendo a andar esa organización, digan lo que digan, si esa organización funciona, si representa el anhelo de muchos ciudadanos, como yo creo que lo representaría, si es aceptada por mexicanas y mexicanos que quieren tomar en sus manos el destino del país, eso va a funcionar cualquiera que sea el nombre, el apodo que le pongan. Habrá gente, pues como dice aquella canción de La Trova, ¿no? A la gente que me odia y la gente que me quiere no me va a perdonar, ¿no? Pero hay que hacerlo, Patrick. Bueno, pues Felipe, seguiremos con atención el proceso que siga esta nueva organización política en su formación y yo te agradezco, como siempre, tu buena disposición de conversar con nosotros. Al contrario, Pascal, muy buenos días, saludos al auditorio. Gracias. Felipe Calderón, expresidente de la República.